Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El enano y el pastor, cuento 56 de Cuentos Populares Españoles. Pues señor, érase que se era esta historia que os voy a contar. Un pastor iba en busca de su ganado por la ladera de un monte cuando, en mitad del sendero, se encontró con un zurrón desgastado y medio roto ya. Lo vio y dudó en cogerlo, de lo viejo que estaba, pero al final pensó, bueno, que al menos le valdría para remendar otro. Y cuando se lo colgó al hombro, escuchó estas palabras que salían del zurrón. Conmigo cargaste y la suerte voy a darte. Y el pastor se quedó boquiabierto al oírlo, y como aquellas palabras no podían venir más que del zurrón, lo abrió con tiento y en medio, y ahí, a ver qué había. Lo que encontró fue un enano tan pequeño como una panocha de maíz, vestido con una capa roja y un sombrerete verde, y el enano y el pastor se hicieron amigos enseguida. Y el enano, que estaba muy agradecido al pastor, y pues eso, le hacía muchos favores, e iban a todas partes juntos. Así, cuando el pastor tenía sed, el enano se bajaba del bolsillo del chaleco, que era donde prefería llevarlo el pastor, arañaba una roca y en un momento salía un agua clara y fresca que daba gusto beberla. Y cuando el pastor estaba triste, sacaba una flautita de debajo de la capa y le tocaba bonitas canciones. Y si un día el pastor le venía gana de pasarse el día durmiendo, pues el enano le cuidaba al ganado. Y además avisaba al pastor cuando se avecinaba una tormenta o cuando iba a hacer buen tiempo y le decía dónde estaban los mejores pastos para el rebaño. Y tenía una piedra negra que era infalible. Cada vez que la lanzaba contra cuervos, zorros, raposas, todos caían fulminados. Así estuvieron juntos mucho tiempo, hasta que un día el enano le dijo al pastor que había perdido sus poderes mágicos, que ya no podía sacar agua de una peña, ni avisar de las tormentas, ni advertir del buen tiempo. El pastor le dijo que no se preocupase, que seguían tan amigos. Y fue el pastor el que se ocupó desde entonces de cantar canciones al enano, de buscarle abrigo del frío, de aliviarle del calor, y también le buscaba sus setas preferidas. Bueno, en fin, que se ocupó de él lo mismo con poderes que sin poderes, porque el pastor era buena persona. Y un día, en que venía de vuelta con el ganado, echó a faltar 2 ovejas y no las veía por ninguna parte, con que con este pesar se fue para el pueblo. Y cuando estaba por llegar, echó en falta también al enano. Volvió entonces a rehacer su camino, por ver dónde se le pudo haber caído del bolsillo, y en esto que vio venir a lo lejos a las 2 ovejas y al enano delante tocando la flauta y bien contento. Y al llegar junto a él, el enano dijo al pastor que no había perdido ninguno de sus poderes, que sólo se lo había dicho para probar su agradecimiento. El pastor se puso también muy contento y así continuó su vida como hasta entonces. Hasta que una tarde, cuando seguían al rebaño, el enano le dijo al pastor que lo subiera a su hombro. Y el enano se agarró a la oreja para ir bien seguro y enseguida empezó a decirle: Como eres buen hombre, voy a contarte una cosa. Allí, allá al otro lado de esa colina, hay un bosque frondoso que si se interna uno en él por unas peñas que hay, encuentra la cueva de un ojáncano. En esa cueva tiene el ojáncano prisionera a una princesa de la que estaba tan enamorado que la raptó un día cuando la princesa iba de caza. Así que la tiene bien escondida en el fondo de la cueva. Pero yo sé que quien la libere conseguirá muchas riquezas. Pero, dijo el pastor, eso es imposible, porque un hombre no puede matar a un ojáncano. Eso es verdad, pero yo te ayudaré con mi piedra negra.
que es infalible. Nada más decir eso, vino un cuervo, cogió la piedra negra que el enano tenía en la mano y echó a volar a toda prisa. El enano se desgañitó y se desesperó porque solo tenía aquella piedra y ya no podía matar al ojáncano y ayudar a su amigo a conseguir riquezas, y dijo el pastor: No te preocupes, que a mí lo mismo me da ser rico que pobre. Lo siento porque la pobre princesa, que no puede salir de la cueva. Eso sí, a pesar de todo, yo voy a ver si me las ingenio para liberarla del ojáncano. Así pues, al día siguiente se fueron los dos hasta la cueva del ojáncano. Se apostaron cerca de ella, en unos matorrales, y el pastor comenzó a imitar el graznido de los cuervos. Y al poco salió el ojáncano a ver qué noticias le traía aquel cuervo que graznaba, pues los cuervos eran los que le contaban todo lo que sucedía por aquellos sitios. Como no vio al cuervo, empezó a mirar alrededor y a alejarse un poco de la cueva. Y entonces el pastor le dijo al enano que siguiera dando graznidos escondido por ahí para atraer al ojáncano, y que mientras él entraría en la cueva a rescatar a la princesa. Y cuando la hubiera sacado de allí, él daría un silbido fuerte para advertirle que ya estaba. Así lo hicieron, y mientras el pastor se arrastraba hasta la cueva, el enano iba de un matorral a otro imitando el graznido de los cuervos, y el ojáncano estaba furioso porque no encontraba al cuervo. Y entonces el pastor llegó hasta el fondo de la cueva y rescató a la princesa. Cuando salía de la cueva vio que había una gran piedra que debía de servirle de mesa al ojáncano, y encima de ella estaba la piedrecita negra del enano, con que la cogió y se la metió en el bolsillo, y luego salieron afuera y se escondieron, y el pastor lanzó un silbido fuerte, como había dicho, para avisar que ya tenía la princesa y que podía escapar. Pero nada más dar el silbido, el pastor escuchó unos gritos desgarradores que venían de los matorrales donde había estado escondido el enano, y era que el ojáncano había dado con el lugar donde graznaba el enano y lo había cogido. Y el pastor echó a correr como una liebre hasta el sitio donde estaba su amigo, y al llegar vio que el ojáncano lo tenía en una mano para estrellarlo contra una peña. Y entonces el pastor le tiró la piedrecilla negra, y como la piedra era infalible, le dio al ojáncano en la cabeza, y allí mismo cayó muerto. Y entonces el pastor llevó a la princesa a su palacio, y la princesa, agradecida, se casó con él. Y el enano, aunque a veces se quedaba en el bosque, otras veces iba a pasar una temporada con ellos, y le seguía otorgando los mismos favores que siempre le diera el pastor. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Buenas noches a Laura, Aina, Elena, Lucía, Pablo, Héctor y a todos los que aman los cuentos.